Hola iglesia, vamos a seguir con esta segunda parte del tema de la semana anterior, que es propósito. Vamos a verlo. Decía Friedrich Nietzsche, el predicador ateo tal vez más famoso de todos: como Dios está muerto, el siglo XX iba a ser el más violento de todos, porque la gente no estaba preparada para eso. Él decía que Dios estaba muerto y que ese siglo, el que le seguía, iba a ser el más violento de todos. ¿Le atinó? Bueno, pues fue el siglo con las 2 guerras mundiales. Él pensaba que después de esto la humanidad iba a madurar y ya no necesitaría el concepto de Dios para ser buena. Pero por lo que vamos viendo, no está siendo así. El siglo XXI no está mejorando. De hecho, va para mal. Y sigue siendo tan sangriento, nada más que ahora comete la agresión contra sí mismos. Este dato es un dato perturbador, como dicen por ahí. Pero cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo. De hecho, cada 3 segundos alguien lo intenta. Cada 3 segundos alguien intenta suicidarse y cada 40 alguien lo logra. Cuando hemos sacado a Dios de la ecuación, no solamente no es que ya no sabemos cómo ser buenos, sino que ya ni siquiera tenemos un porqué serlo. No por nada, otro predicador ateo que se llamaba Bertrand Russell y que también escribió un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano?, dijo: a menos de que se dé por hecho la existencia de Dios, la vida no tiene sentido. Incluso alguien tan ateo descubrió y fue honesto al decir: solamente puede tener sentido la vida si existe un Dios. Por eso es que es tan importante el propósito, porque solamente lo encontramos en Dios. ¿Me acompañan ahora? Dios, sabemos que encontramos el propósito únicamente en ti y queremos encontrarlo. Queremos dejar de actuar como si no existieras, como si no creyéramos en ti, y buscar propósito en cosas vanas, en cosas que no valen la pena. Ayúdanos a encontrar la trascendencia que solo tú nos puedes dar, ese sentido, ese valor, ese propósito. Te lo pido, dánoslo hoy y háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Veíamos la semana pasada que el propósito aquí debajo del sol es algo bien difícil, ¿no? Y que realmente tratamos de buscarlo en muchas cosas, pero no lo encontramos. Y todo se vuelve un ciclo debajo del sol. Sale el sol, se pone el sol, vuelve a salir y vuelve a meterse. Y no encontramos trascendencia dentro de esto. Sin embargo, el final de Eclesiastés, de ese libro tan difícil y duro, termina diciendo su conclusión y su clave. Dice así: aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Y esto nos lleva al primer punto del día de hoy, que es que el propósito de Dios, el propósito que nos dice a través de la palabra de la Biblia, es un propósito simple. Y con simple me refiero a que es fácil de entender. No, realmente no es tan complicado, no tienes que ser un genio para entenderlo. Dios nos hizo para Él. Como la frase que siempre insisto y repito de Agustín de Hipona, que me encanta, dice: nos creaste, oh Señor, para ti,
y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descanse en ti. Somos creados para Dios. Y más específicamente, somos creados para amar a Dios. Amar a Dios es vida, es lo que nos hace vivir realmente. De hecho, en Deuteronomio 30:16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, Deuteronomio está diciendo que amar a Dios es lo que nos trae vida. En pocas palabras, amar se trata de vivir y vivir se trata de amar a Dios. Porque Dios es la misma vida, en específico Jesús. En Juan 1:4 y del 9 al 11 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces vemos que en Jesús está la vida, que solamente ahí encontramos verdadera vida, y separados de Él nos empezamos a morir, tanto físicamente como espiritual. Pero no solo eso, sino que Colosenses nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, tenemos que entender esto. No solamente es que Jesús y Dios te da vida una vez y tú permaneces vivo, sino que Él hace que todo subsista y que todo el universo quede en su lugar. En el momento en el que Él lo deje de hacer, todo muere. Entonces, no solamente vivimos una vez, sino que continuamos viviendo gracias a Jesús. Y por último, en Hebreos también dice que Jesús es por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Jesús es quien nos da vida, pero también es Jesús quien sustenta la vida. Gracias a Él la vida puede continuar existiendo. Entonces nos damos cuenta de que amar a Dios no solamente es bueno, sino necesario. Porque ¿cómo puede alguien vivir si está lejos de la vida misma, de quien hace que todas las cosas subsistan? Entonces, en pocas palabras, el propósito de la existencia humana es el amor, y principalmente el amor a Dios. Eso es lo que la Biblia llama adoración. Es cuando amamos hacia arriba. Eso se llama adoración. Y es lo que Dios quiere que hagamos con Él. Y primera de Juan 4, 7 y 8 dice: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿solamente puedes amar sinceramente si conoces a Dios? Y alguien que conoce a Dios por fuerza va a amar. Pero ya vas viendo cuál es el problema, ¿no? No solamente es que en el mundo hoy en día le hace falta mucho amor, sino que la sociedad tiene una idea bien barata del amor. Entonces, cuando dice amar, ese amor está muy chafa y no es el amor de que habla Dios. Así que no solamente Dios nos tiene que decir que el propósito es amar, sino que nos tiene que definir qué es amar, porque no sabemos hacerlo y no sabemos lo que significa. Entonces Dios hace eso, nos define el amor, nos enseña a qué se refiere con amar. Y un gran ejemplo de esto es 1 Corintios 13. Es un capítulo muy famoso de la Biblia porque se usa en las bodas. Y ahí Dios define lo que es amar, y no solo eso, nos habla de que si tenemos cualquier cosa, pero no el amor, entonces no tiene chiste la vida. Es una vez más
afirmándonos que el propósito de la vida es amor, porque si no hay amor, no servimos para nada. Estamos de más, somos como un metal que suena algo hueco. De hecho, si quieres de tarea, te invito Invito a que leas 1 Corintios 13 para que veas lo que Dios piensa sobre el amor. y habla de muchas cosas que el amor no es. El amor no es egoísta, no es orgulloso, no es presumido, etc. Pero hoy me gustaría enfocarnos en 3 cosas específicamente que el amor sí es o que el amor sí hace. Dice, el amor todo lo cree, Todo lo espera, todo lo soporta. el amor nunca deja de ser, o sea, siempre es. Y al final termina diciendo, ahora permanecen estas 3 cosas. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y esto concuerda con estos 3 puntos que acabo de dar. Y eso es lo que me gustaría ver enseguida para entender a qué se refiere Dios cuando habla de amor. Dice que el amor todo lo cree. Y también dice que va a permanecer la fe. Y hay algo que tenemos que entender, que tenemos que creer. Que tenemos que tener fe. Porque como te dije hace rato, te das cuenta que el mundo no solo no ama, sino que ni siquiera podría hacerlo porque no tiene idea del amor verdadero. Y esto pasa por lo que platicábamos el domingo pasado, de que nosotros tenemos un propósito, Pero fallamos en él, y eso es lo que Dios le llama pecado. es cuando hierras en el blanco. Cuando no cumples el propósito. Pero no solo es que no cumplas con tu propósito, sino que las consecuencias a esto literalmente son mortales. Es como cuando intentas usar un vaso para clavar un clavo en la pared. No solo es que el vaso no te va a funcionar bien, sino que muy probablemente rompas el vaso desde el primer intento. Entonces ya no va a funcionar bien ni siquiera. Siquiera para lo que fue creado. ¿Se entiende? Y por eso es que Dios le dijo a Adán en un principio, No falles, falles en tu propósito. o sea, no peques, porque el día que hagas eso vas a morir. Y las consecuencias de hacer eso fueron terribles y lo siguen siendo hoy. No solamente no hacemos aquello para lo que somos hechos, sino que empezamos a dañarnos a nosotros mismos. Y tenemos muerte espiritual Y confusión en cuanto a nuestro propósito. Ya no sabemos, para que fuimos hechos. y esta confusión hace Que ya no tengamos idea de cómo relacionarnos con cada cosa. Y no sabemos cómo podemos amar correctamente. Es por eso que muchos de nosotros terminamos amando a las cosas y usando a las personas, cuando debería de ser al revés. O tantas religiones que hoy en día existen que te enseñan a adorar al dinero y usar a Dios para lograr conseguirlo. y por si esto fuera poco, no No nos nos conformamos con morir espiritualmente, sino que al estar muertos espiritualmente nos vale gorro la vida espiritual de los demás. Entonces no nos importa si les hacemos daño y empezamos a chocar unos con otros, a afectarnos unos a otros. Y cada vez tenemos más capacidad para hacer lo que está mal. Y Dios no se puede quedar con brazos cruzados cuando ve que nos estamos destruyendo el uno al otro. Entonces Va a hacer un ajuste de cuentas y nos va a decir en un juicio qué has hecho. y es por eso que Dios hace algo Realmente impensado, que es que Él nos da el ejemplo de amor. Al ver que nosotros nos estamos destruyendo porque nos alejamos de Él y nos destruimos a uno al otro porque no sabemos ya cómo amar, Él interviene y literalmente se introduce en la historia de la humanidad para poner un gran pero a toda la consecuencia de nuestra maldad. Y ese pero es, Dios intervino. y no solamente Jesús vino a enseñarnos y a ser ejemplo de lo que deberíamos de haber hecho, de cómo se supone que amemos. No solo un ejemplo, sino que paga el castigo que nosotros merecíamos. Y ya no tenemos una deuda.
Ese es el gran pero que viene en Efesios 2, 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, somos salvados de esa consecuencia que nos estaba llevando a tener un mal propósito. Un propósito autodestructivo. Y si tú crees en estos dos versículos, si crees que quieres recibir ese regalo que Dios te da, una nueva oportunidad y que borra toda tu maldad para que puedas iniciar de nuevo, entonces también el versículo 10 es tuyo, que es, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahorita vamos a ver específicamente a qué se refieren estas buenas obras, las cuales Dios ha preparado desde antes para que anduviésemos en ellas. Pero vamos a recapitular un poco. El propósito de la humanidad es el amor. Pero por nuestra rebeldía, por nuestra maldad, dejamos de cumplir ese propósito, fallamos en él, contribuimos también para que otros fallen en él. Pero no solo eso, sino que en cierta manera nos rompemos. Entonces ahora, aunque intentamos cumplir, a veces si lo intentamos, cumplir con nuestro propósito, no lo podemos lograr porque estamos rotos. Pero gracias a que Dios mismo intervino, nuestro Creador hizo algo, entonces no solamente son perdonadas esas cosas malas que hicimos para desviarnos de nuestro propósito, sino que nos puede restaurar lo que Jesús llamó nacer de nuevo, para que podamos volver a intentar aprender a cumplir con nuestro propósito por el cual nos creó. Pero el tema de este punto, del punto 2 que te estoy diciendo, es que tienes que creer, tienes que tener fe. Eso es lo que pide Dios. Yo te voy a dar esa capacidad, esa restauración, esa renovación, si tú crees. Si tú crees en mí, si te arrepientes de la maldad que has hecho y desde ahora en adelante quieres ahora sí servir a tu propósito para el cual te creé, entonces tienes que creer y recibir que yo te doy ese regalo y esa oportunidad. Y eso lleva al punto 3, que es el amor todo lo espera y todo lo soporta. Permanecen estas tres cosas, decíamos antes, la fe, la esperanza y el amor. Y ahora estamos viendo que permanece la esperanza. Porque la gran ventaja de creer en Dios no solamente es que recibes otra oportunidad, que te borran tu maldad, sino que tienes esperanza para el futuro. No solamente tiene que ver con lo que hiciste en el pasado, que te es perdonado, sino que puedes tener esperanza para el futuro. Y la clave del día de hoy es Romanos 8, 28 al 30. Voy a tener que adelantarme, ya sé que los jueves estamos viendo Romanos y estábamos a punto de ver el capítulo 8, pero estos versículos para mí son claves, entonces no importa, los vemos 2 veces, pero que se te quede bien grabado esto. De todo lo que se diga hoy, quédate con esto en tu corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿con qué te tienes que quedar grabado el día de hoy? Con que el propósito del ser humano es amar, el ejemplo es Jesús. El propósito es amar y el ejemplo es Jesús. Y por eso tenemos esperanza, porque todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios, a los que somos llamados conforme a su propósito, los cuales Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen
de Jesús. ¿Se entiende? Todo nos va a ayudar a bien cuando estamos dentro del propósito de Dios, de ser como Cristo. Si esto no te da ganas de cumplir con el propósito de Dios, no sé qué lo va a hacer. Porque la que está diciendo es que el valle de muerte, El valle de la sombra de muerte va a ser para tu bien. No te está prometiendo que nunca te va a pasar nada malo, sino que aun cuando te pasen cosas malas, Dios va a revertir su efecto y hacer que sean para tu bien. Y para eso quisiera recordar una historia que probablemente te sepas, o si no, no importa, vamos a verla. ¿Te acuerdas de José el soñador? Aquel que tenía muchos hermanos y vivía hace mucho, mucho tiempo, como en el siglo XVIII, yo creo por ahí, antes de Cristo. ¿Y te acuerdas? Él tenía Sueños justamente, ¿no? Y por eso sus hermanos lo envidiaban. Y como era el consentido de papá, pues peor tantito, ¿no? A sus hermanos ya les caía gordo, los tenía hasta aquí un día realmente decidieron matarlo, pero al ver que iba pasando una caravana decimos, pues mejor sacamos algo de esto, ¿no? Y lo vendieron a unos que iban para Egipto. Entonces, mientras ellos vivían en Canaán, su hermano fue vendido a alguien en Egipto, ¿no? Y ya que lo vendieron sus hermanos, él terminó con un jefe, por así decirlo, un jefe de la guardia que se llamaba Potifar. Y él era una persona importante para Faraón. Y cuando José llegó a esa casa, Dios empezó a prosperar ese lugar. Y le empezó a ir bien a Potifar. Pero después, la esposa de Potifar seduce a José. Y José no quiere nada con ella. José dice, no voy a hacerle eso ni a Potifar ni a Dios. Porque soy una persona honesta y amo a Dios, ¿no? Y ser bueno le salió mal, porque entonces ella lo inculpa a él y lo meten a la cárcel, lo cual debe de tener a José harto, porque cuando él soñaba y era joven, sus hermanos lo vendieron, y cuando él era fiel en su trabajo, lo metieron a la cárcel. Pero yo estoy seguro de que el colmo está justo en lo que pasa después. Que llegan, no sé si te acuerdes, el panadero y el copero del faraón, es decir, quien probaba antes de que Faraón comiera o tomara de su copa. Ellos lo probaban antes para que Faraón supiera que no estaba envenenado. Pero llegaron a la cárcel porque Faraón se enojó con ellos. Y José les dice cuál va a ser su destino, y el destino del copero va a ser que va a ser restituido a su cargo y va a salir de la cárcel. Y le pide algo, acuérdate de mí cuando estés con Faraón, para que me saques de aquí. Y él se olvida de José. El copero se olvida completamente de José. Y lo deja otros 2 años ahí. Y me encanta, porque me encantaría hacerle una entrevista a José en este momento y preguntarle, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y estoy seguro que él le diría a Dios, o que me diría a mí si lo logro entrevistar. Salir. Salir de aquí y poder regresar tal vez con mi papá, saludarlo, decirle que estoy vivo, que estoy bien. O salir de aquí y por lo menos no estar en la cárcel. Yo no hice nada para estar aquí. Pero lo que José seguro no entendía es como Dios le prometió tantas cosas en sus sueños y permitió que estuviera en la cárcel. Y si le pudieras preguntar a José, él se saldría de ahí. Pero Dios dice, lo usaré para tu bien, porque todo ayuda a bien. Así que José espera ahí en la cárcel. Y 2 años más esperando hasta que sale. Ya cuando sale es porque Faraón necesitaba precisamente a alguien que le ayudara con su propio sueño. Y José le dice que lo que sigue es 7 años
de muchísima abundancia en Egipto y en toda la tierra, y luego 7 años de extrema escasez. Y necesitan ahorrar en los años de abundancia para tener en los años de escasez. Y aquí es lo que quiero que te des cuenta. José, una vez viviendo esto, una vez que está en los años de escasez y que tienen muchísimo guardado gracias a que Dios le reveló que venía esa escasez, estoy seguro que él agradece y entiende. Por eso Dios permitió todo lo demás. Y si tú le dijeras a José en ese momento, oye, ¿te saldrías de la cárcel esa vez que tanto querías salirte? José diría, no, nunca me saldría. Porque solo así tuve la oportunidad de estar con Faraón y decirle que ahorrara en los tiempos de abundancia. Y si no fuera por eso, no solo todo Egipto estaría pasando hambre, sino mi familia y yo mismo estaría tal vez muriendo de hambre. No sé si lo entiendes. Dios permitió todo el sufrimiento de José, pero no solo eso, lo usó para su bien. Y este es lo mejor que Dios puede ofrecernos. Cuando tu propósito está puesto en Dios y tu confianza está puesta en Él, solamente si decides aceptar a Jesús y arrepentirte de tus propósitos que te han llevado a muerte, solamente cuando Jesús reina en ti, tienes esperanza, así como José. Solamente en ese caso puedes estar seguro de que todo te ayuda a bien, porque amaste a Dios y cumpliste con su propósito. Y eso nos lleva al cuarto y último punto del día de hoy. El amor todo lo cree, todo lo espera y soporta. El amor nunca deja de ser. Y esto implica que si Jesús es amor y trataron de matar a Jesús, Jesús resucitó, porque Jesús nunca deja de ser. No puedes matarlo, no puedes matar el amor. Y Jesús sigue vivo. Me gustaría contestar 2 preguntas en este último punto. La pregunta más natural es, si Jesús está vivo, ¿dónde está? ¿No lo has visto? ¿Está trabajando como godín en aquella empresa? ¿Está lavando los platos en esa casa? Está invadiendo el mundo entero, porque está en todas partes. Esto es a lo que se refería Pablo cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Estas son las buenas obras que Dios tenía preparadas para nosotros. Que vivamos igual que Jesús. Y es curioso, ¿no? Porque podemos ver que Jesús sí amó. ¿Cómo? Porque dio su vida y se entregó completamente por mí. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Amar igual, ser como Cristo y entregarme por completamente a Dios. Si realmente hemos vuelto a nacer y nuestra vida es transformada por Él mismo, ya no vivimos nosotros. Entonces Jesús no tiene que ser parte de tu vida. Tiene que ser el todo en tu vida. Porque te apuesto a que las mejores mesas del mundo fue las que hizo Cristo en el momento en que era carpintero. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces esto quiere decir que Jesús va a invadir el mundo estando no solamente en todas partes del mundo, sino en todos los trabajos, en todas las profesiones y actividades, en cada uno de nosotros, haciendo lo que hacemos, pero no nosotros, sino Jesús haciéndolo. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Pues si Jesús, entonces, quiere vivir entre nosotros, si quiere Él hacer las cosas
¿no sería mejor que Él viniera y lo hiciera en mi lugar? Exacto, sí, exacto, esa es la intención, que Él lo haga y que Él trabaje y que el mundo sea totalmente diferente, porque tenemos al Mesías, al Dios del cielo, haciendo pan en la mañana, porque tenemos al creador de todo trapeando el suelo, y todo va a salir excelente porque es Jesús haciéndolo. Y la segunda pregunta que quiero contestar es, si Jesús está en todos nosotros y va a vivir en cada uno, ¿no seremos todos idénticos? ¿No nos vamos a tener que vestir igual y hablar igual? ¿Y vamos a tener que escuchar la misma música o ver los mismos programas de televisión? No, justamente lo contrario. Estar lleno de Jesús y de su Espíritu es lo que va a darte tu verdadera personalidad y tu unicidad. Va a hacerte único. Imagínate que les intentas explicar la luz a una persona ciega. El ciego no es simplemente que ve oscuro, no ve absolutamente nada, ¿no? Entonces tú le intentas explicar la luz y que dices, la luz es algo que nos cae a todos, ¿no? Que está como encima de nosotros y rebota de cierta manera. Y eso es lo que hace que podamos vernos el uno al otro, ¿no? Entonces cuando el ciego está tratando de imaginar esto, dice, si a todo mundo le cae luz y gracias a eso puedes ver a los demás, entonces todos se van a parecer porque todos se van a ver como eso, como luz. Pero nosotros sabemos que no es así, sino que cuando hay mucha luz, no solamente podemos ver a las personas, sino podemos notar sus diferencias y aquello que los hace únicos. Podemos ver que hay mucha diversidad, aunque todos tengamos luz. De la misma manera, si tú le explicas lo que es la sal a un extraterrestre o alguien que nunca ha comido nuestra comida, ¿no? Y le vas a decir, pues nosotros realmente le echamos sal a prácticamente todos nuestros guisados. Y siempre que comemos, casi todo tiene sal, ¿no? Entonces él no va a entender y te va a decir, pues, qué feo, todo ha de saber a sal. Pero no entiende que es justo lo opuesto. La sal es eso, no solo que le da sabor a la comida, sino que hace que cada comida sea única, que cada una tenga su propio toque especial. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí está lo maravilloso del plan de Dios, que es que todos tenemos al mismo tiempo un propósito igual para todos, pero muy diferente en cada uno. Por eso Dios dijo que su gracia es multiforme, porque aunque es una sola gracia, un solo Dios, un solo Espíritu, tiene muchas formas y muchas maneras. Aunque es un solo propósito, cada quien lo cumple de diferentes modos. Y esto es lo que sucede precisamente en la iglesia. Dios dice que la iglesia es su cuerpo, y aunque es un solo cuerpo, hay muchos miembros. Y aunque es un solo propósito, hay muchas actividades. Y la pregunta que te tengo para el día de hoy es, ¿vas a cumplir tu propósito? ¿Vas a atreverte a seguir a Jesús? Pero no solamente para que te perdone lo malo que has hecho, sino para vivir una vida nueva, reenfocarte en tu propósito. ¿O vas a dejar este mundo en oscuras y sin sabor?
Espero que tomes una buena decisión. Y te agradezco mucho por escucharme el día de hoy. Nos estamos viendo el jueves. Bye. La próxima semana, Ponte a cuentas. no te lo puedes perder.